Empecé a tener pesadillas por las noches. Soñaba con un monstruo huesudo, de extremidades largas, que se escondía en la oscuridad de mi cuarto, observándome con sus ojos rojos desde una esquina. Hola, y bienvenidos al Arlequín Fantasma. Antes, cuando pensaba en vampiros, se me venía a la mente superfuerza y brillos a la luz del sol, cosas tontas de los vampiros modernos, pero eso era antes. Todo comienza con una casa escalofriante y que tenía una historia de por sí extraña. Esa casa era propiedad de un anciano que se veía como si tuviera todos los años del mundo encima. Era un hombre que parecía loco, nunca salía de día y se pasaba contando historias de su tiempo en el Holocausto a quien pasara cerca, mezclando el español con el alemán y que, para ser sinceros, parecía más de ser parte de los malos que de las víctimas. Un día, después de mucho de no verlo, lo encuentran los policías colgado del segundo piso de su casa. Su cuerpo intacto parecía aún con vida, petrificado como si la sangre dentro de él se hubiese convertido en piedra. Hace unos meses atrás, camiones de mudanza llegaron a la vieja casona a eso de las 12 de la noche. Varios hombres subían y bajaban de los camiones, llevando adentro muebles y cosas que parecían haber salido de un anticuario. Eran demasiadas cosas para 3 personas que vivirían allí. Que llegaran a medianoche fue demasiado extraño y todos los vecinos lo notaron. Al parecer, eran parientes del antiguo dueño. No socializaban con nadie. Por más que tocaran a su puerta, jamás atendía a nadie. Y por sobre todo, jamás salían de día. Se corrían rumores de ellos que tenían una enfermedad que los hacían ser sensibles al sol, que eran deformes. Que su rostro era inquietante y que hablaban entre ellos como si susurraran. Era una familia que, por su excentricismo, llamaron la atención de todos y eso no me hubiese molestado para nada. Pero, para mi mala fortuna, mi vida se vio afectada cuando conocí a uno de ellos. Era el más joven de los 3 hermanos. Yo en ese tiempo estudiaba en la nocturna, donde acabé topándome con él. Me pusieron a trabajar con Theo porque vivíamos cerca. Theo casi no hablaba de su familia y parecía intentar a toda costa que no me encontrara con sus 2 hermanos siempre que lo visitaba para hacer los deberes. Nunca comía ni bebía nada y dejó en claro del comienzo que yo no le agradaba. Empecé a tener pesadillas por las noches. Soñaba con un monstruo huesudo, de extremidades largas, que se escondía en la oscuridad de mi cuarto, observándome con sus ojos rojos desde una esquina. Con los días esto empeoró, pues podía escuchar susurros que luego se fueron tornando en frases como: "Te veo, no abras los ojos, sé que me escuchas y nadie podrá salvarte". En una de esas pesadillas, que fue la peor de todas, esa criatura colgaba de mi techo tan cerca de mi cara que fue imposible no reconocer a Theodore. Su rostro estaba cambiado y él estaba cubierto en sangre por completo, colgaba de sus dedos que ahora eran garras y me decía: "Tu fin está cerca". Desperté y podría jurar que aún lo veía. Me apresuré a prender la luz y cuando lo logré sopló una fuerte ráfaga de viento. Miré por todos lados y no había nada más que una pequeña gota de lo que parecía ser sangre en la sábana donde dormía. Al otro día ignoré por completo a Theo. Aún tenía esa sensación mala que me había dejado ese último sueño, pero me lo volví a cruzar en la biblioteca. Se acercó tan de golpe, sin hacer ruido, que me sobresalté al verlo. Él me dijo casi susurrando: "Ayer te vi". Solo pude pensar en la pesadilla de anoche, cuando él siguió: "Digo, a la salida de clases te llamé, pero ibas caminando muy apurado a tu casa". "Ah, sí", dije, y él dijo: "¿De qué creías que hablaba?", y sonrió de una manera en que dejaba ver sus grotescos y grandes dientes. Sentí náuseas y como pude, me dirigí corriendo hasta los baños.
Al llegar me sentí tan mareado que me senté en el piso y no recuerdo si perdí o no el conocimiento. Pero al salir del baño, ya era tan tarde que todos habían ido y casi quedo encerrado en el instituto. Apenas llegué antes de que el portero se fuera. Salí y empecé a caminar por la oscuridad hasta la casa. No había un alma en la calle y este trayecto nunca antes me había parecido tan largo. Ya estaba por abrir la puerta cuando escuché mucho ruido en la calle del costado. No sabía que ese error me costaría tanto, pero caminé hasta ese callejón oscuro guiado por la curiosidad. No vi nada al comienzo, solo la silueta de la cabeza de un gato. Pero al agudizar mi vista, quedé congelado al darme cuenta de que lo que veía, que se sacudía entre los basureros y la oscuridad, era una mano mordisqueada a la que le faltaban partes de dedos. Mi respiración se cortó cuando de detrás de esa mano salió un rostro huesudo y familiar con ojos rojos brillantes. Desde sus dientes caían colgajos de piel del brazo. Era más un animal que un humano. Si no fuera por la morbosa sonrisa de dientes grotescos, jamás hubiera pensado que esa cosa era Theodore. Mis piernas no se movían y al escuchar un grito ahogado proveniente de esa cosa, reaccioné corriendo hacia la puerta, pero mi corazón y respiración agitadas me estaban jugando en contra y pronto me encontré al borde de desmayarme otra vez. Aunque logré entrar, podía escuchar a esa horrenda criatura arañar la puerta y hacer ruido alrededor de la casa. Desperté en mi cama, arropado, como solía hacerlo mi madre. Y me llevé una sorpresa cuando vi a mis padres sentados en la sala. Al parecer, la casera había oído gritos y golpes, mucho ruido, lo que pensó que era una pelea, para después encontrarme tirado en la entrada y la puerta abierta de par en par. Mis padres no me dieron opción. Decidieron llevarme de regreso a Chile con ellos. Después de contarle lo que me había pasado, pensaron que vivir solo había sido demasiado para mí, que estaba consumiendo alguna cosa o que me estaba volviendo loco. No los culpo y a esa altura yo también creí que era lo mejor. Cuando estaba saliendo con mis pocas pertenencias de estudiante, los vi. Los tres hermanos estaban en la entrada, parados como sombras en la oscuridad. Theodore estaba en el medio de ellos y por un segundo lo vi cargando en sus manos aquel brazo, sonriéndome con una mirada que parecía la de un animal a punto de atacar. Me agité y cuando volví a mirar solo estaba él y me apuntaba con un dedo. Empecé a temblar sin control y mis padres solo confirmaron lo que creían, que yo estaba teniendo un ataque de ansiedad a causa de los estudios, que quedarme ahí solo iba a ser lo peor. Cuando llegué a Chile, todo se calmó por un tiempo, como si todo lo que había vivido nunca hubiese pasado. Pero hay algo que comenzó a pasarme y sinceramente no sé qué pensar. Hay algo que nunca le mencioné a mis padres, pues solo hubiesen creído que llegué al punto de lastimarme yo mismo. Ese día que me encontraron tirado, esa cosa sí llegó a lastimarme. Por todo mi cuerpo tenía cortes largos y profundos, muy dolorosos, como si fueran hechos por garras, aunque ya parecían estar cicatrizando más rápido de lo normal. Por otra parte, en mi brazo derecho tenía una serie de mordidas muy profundas que se veían como infectadas, todo rojas alrededor de las marcas y supuraban un líquido negro espeso. Eso me asustaba, pero aún así decidí que quería dejar todo eso atrás. Pasados los días, mi brazo también sano, pero empecé a ser sensible al sol, me lastimaba los ojos y la piel a tal punto que me salían erupciones y ampollas desagradables. También sentía mucha hambre que no podía saciar con ninguna comida. Mis encías empezaron como a encogerse, retrayéndose y dejando ver mis dientes de forma grotesca. Cada vez tengo más miedo de lo que me está pasando.
Hace poco empecé a sentirme observado nuevamente y ya van varios días que escucho golpes en la ventana. Pero lo peor es que hoy encontré en mi ventana marcadas las manos de alguien con sangre y un mensaje que decía: ahora te toca a ti. Si te gustó la historia de hoy, por favor no te olvides de dar tu me gusta al video y de seguir nuestro canal, El Arlequín Fantasma, y sé parte de nuestros escuchas. Nos veremos muy pronto en otro video.